Ok. Bueno, pues bienvenidos a este charla, taller, curso, como se le quiera llamar, donde vamos a aprender cómo se dibuja el árbol genealógico. Antes de que entre en detalles en el contexto, esto se está filmando y se va a publicar en YouTube. Si alguno no quiere que sus datos o su imagen salga, pues simplemente que no se dé la vuelta o que se calle. ¿Ok? También en el momento en que entremos a analizar el árbol genealógico, pues podemos hacer un lapsus en la grabación, dado que esto puede ser de índole más privado. Bien, el árbol genealógico tiene como fin o como objetivo que lo dibujemos todos con una misma referencia. Igual que los mapas de carretera tienen una simbología y una línea roja es una autopista y una línea amarilla es una carretera comarcal y todos lo entendemos y aparte está escrito en una esquinita, también en el árbol genealógico tenemos una nomenclatura, es decir, unos símbolos que todos tenemos que respetarlos para que todos lo leamos igual. Ese es el objetivo de este curso, homogeneizar la forma de dibujar. Hay distintas disciplinas que dibujan el árbol de distinta manera. Esta forma de dibujarlo, este esquema, tiene que ver con la descodificación emocional, la biodescodificación y no con el genosociograma. El genosociograma es una manera de interpretar la herencia genealógica desde la psicogenealogía y hay unas normas un pelín diferentes, una nomenclatura diferente. Pero vamos a explicarlo paso a paso. Aquí tenemos a Lucía, lo veis en pantalla. El círculo refiere a una mujer, a una hembra, y el cuadrado, la persona a tratar, la persona, digamos, propietaria o titular del árbol en cuestión. Lucía, en este caso, tiene una mamá y un papá, Sara y Jaime, que se dibujan uniendo dos rayas y esta vinculación. Hay quien me ha dicho en alguna ocasión, oye, nosotros venimos de atrás y digamos que nuestros antepasados son nuestras raíces. ¿Por qué no lo ponemos arriba y las raíces debajo? No tengo una respuesta. Así me lo han enseñado y así se suele hacer, entonces seguimos con esta misma tónica. A su vez, luego voy a explicar todos los detalles del árbol. Ahora quiero que tengáis un pantallazo global. A su vez, Lucía tiene un hermano más pequeño que se llama Lucas y está en su mismo nivel genealógico. La mamá de Lucía, Sara, tiene una hermana, Noelia, una mamá y un papá que se dibuja de esta manera, es decir, dos rayas vienen a ser un matrimonio, dos rayas paralelas que provienen del padre y de la madre, Juan y María, que tienen dos hijos. Y por otro lado, el padre de Lucía, Jaime, tiene una hermana mayor que se llama Flor, y dos padres, Florinda y Humberto. Esto sería un árbol genealógico básico de la familia nuclear de Lucía. Lucía, su hermano, sus padres, tíos y abuelos. En líneas muy genéricas podéis observar que cada nivel es una generación. Es decir, está la generación de Lucía y su hermano Lucas, la generación de su padre y su madre con sus respectivos hermanos y la generación de sus abuelos. Aquí no he dibujado en este árbol los hermanos, pero es de suponer que los abuelos de Lucía, cada cual puede que tengan hermanos. Ok. En el árbol se escriben los nombres y la fecha de nacimiento en formato numérico. Es decir, como se observa aquí, Lucía nació el 16 de agosto de 1978 y se escribe 16 del 8 de 1978. ¿Ok? Se puede también poner, por ejemplo, que haya nacido el 16 del 8 del 78, porque digamos que es obvio que no nació en 1800 y está viva aún, o sería obvio.
ni que nació en el 2078, porque todavía no llegó. Pero si hay sitios, se pone de esta manera. Cuando no tenemos fecha de algunos, se suelen poner las fechas de nacimiento y de defunción. Y se pone la fecha de concepción en el caso que no haya sido una gestación a término, es decir, de 37 semanas y media. Si es una concepción en la cual nació con 8 meses o 7 meses, entonces se pone debajo de la fecha de nacimiento FC, fecha de concepción, y la fecha supuesta de concepción, cuando se sabe. No siempre se sabe, pero si sabemos que hemos nacido 7 mesinos, aunque no sepamos la fecha de concepción, pues la calculamos y lo ponemos. ¿Ok? Bien, es habitual que cuando uno va a dibujar su árbol genealógico no tenga la información de todos los antepasados, no tenga la fecha de nacimiento o de defunción de todos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la tía de Lucía, la tía paterna, Flor, que no tiene día de nacimiento. Entonces se ponen unos puntitos, una raya del 5 de 1930, y sí hay la fecha de defunción. Y eso indica que hay cierta información y cierta que no. Y así se van apuntando, hay más cosas, esto es para que tengamos una pequeña idea de cómo se hace. Luego Lucía se junta con Raúl, no está casada, es una raya simple, forma pareja de hecho, o como se le quiera llamar, y tienen un hijo que también le llaman Raulito. En este caso, Raúl, su pareja, está en el mismo nivel genealógico que Lucía y su hermano Lucas, y por eso se lo pone así, para que sea más fácil gráficamente identificar quién antecede a quién genealógicamente. Y luego tuvo un aborto natural. AN es aborto natural. Una rayita con 2 en diagonal significa que hay una muerte. En este caso no sabe el sexo. Si ese aborto natural hubiese sido de un varón, se le pone aquí un triángulo. Y si hubiese sido de una hembra, se le pondría un círculo. No tiene fechas, pues se pone la fecha como desconocida o se puede no poner. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay preguntas? No. Continuamos. Aquí tenéis una lista, y se ve muy mal, de la nomenclatura del árbol genealógico. Entonces, como no se ve bien, os la voy a ir diciendo. El titular del árbol se recuadra, se hace un recuadro alrededor del sexo, es decir, si es una mujer, pues sería un círculo con un cuadrado. Si es una mujer, ya lo dijimos que es un círculo, si es un varón, un triángulo. Un matrimonio, es decir, aquí sería el padre y la madre. Y si es matrimonio, se hacen 2 líneas, 2 rayas, que es la cuarta señal aquí. Si son pareja, sencillamente se hace una línea que une a ambos individuos. Cuando hay un divorcio, en el caso, por ejemplo, de los padres de esta paciente, pues se señala con 2 rayas en diagonal. Y determinados casos, es decir, determinadas demandas de consulta, es importante saber la fecha de divorcio y la fecha de casamiento. Por ejemplo, todos los temas de desórdenes amorosos. Entonces, si la persona que está investigando su árbol quiere averiguar qué le ocurre con sus relaciones de pareja, pues a efectos de análisis posterior habría que poner aquí la fecha de casamiento del 2000 y si hay una fecha de divorcio, el 3 del 1 del 2001. Se divorciaron un año después. ¿Sí? Por ejemplo, estoy suponiendo. Habría que ponerlo porque puede ser una información útil. Aquí habla de mellizos. Cuando hay un nacimiento de mellizos, se señala de esta manera. Y aquí vendría a ponerse el sexo de cada cual.
Si hay un aborto, ya lo comentamos, es un nacimiento frustrado. Si es aborto natural, AN. Si es aborto voluntario, AV. Sería aborto natural o aborto voluntario. Y también hay casos de abortos médicos, que los médicos deciden abortar por la salud de la madre, pues se pone aborto médico. Si se sabe el sexo, se pone el sexo. En este caso yo he dibujado un varón. Y si es un aborto de mellizos, por ejemplo, si han nacido mellizos y uno no prosperó, pues el que no prosperó es el que se pone. Y se pone cuando fue, durante el nacimiento, en el 8º mes, etc. Bien. Aborto de sexo conocido o no conocido, ya lo comenté, y esto también ya lo comenté. Estas son las leyendas o las señales que vamos poniendo en el árbol para que todos lo entendamos igual. Seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, el árbol de Ángeles. Ángeles nace el 9 del 10 del 85, tiene una hermana, Elena, que nace el 27 del 1 del 88. Sus padres, pone aquí casados el día 1 del 1 del 83 y divorciados el 2 del 1 del 2012, de nombre Ana y Enrique con sus respectivas fechas. Enrique tiene a su padre, a su familia, en donde está su mamá, su papá y sus tíos y sus hermanos. No lo comenté antes, los hermanos se ponen los mayores a la izquierda, es decir, que Ángeles, la tía de Ángeles, que tienen el mismo nombre, está a la izquierda y es la mayor, nació en el 56. Luego le sigue un hermano más chico que nace en el 58 y el padre de la titular del árbol que nace en el 60. Este es el orden, de izquierda a derecha. Lo mismo Ángeles, la titular del árbol, nace en el 85 y su hermana más pequeña a la derecha en el 88. Aquí hay unos numeritos, veis ya 4, que luego lo voy a explicar, pero os llamo la atención sobre ello. Y a la vez, el padre, el abuelo en este caso de Ángeles, el abuelo paterno de Ángeles, que se llama Ernesto, tiene a su padre Juan y a su madre Ana, y por otro lado, su madre Ana tiene a su abuelo, en este caso bisabuelo de Ángeles, Antonio y Miriam. Solemos poner los nombres y las fechas más o menos al mismo nivel, pero hay veces que no cabe, pues lo ponemos por encima, o como aquí es en el final del árbol, que se identifique con el individuo en cuestión. Y aquí tenemos en esta parte del árbol, este sería el árbol rama paterna. Hay veces que en una hoja en un folio, no nos cabe papá, mamá, sus hermanos, sus tíos, sus bisabuelos, etc. Entonces dividimos, hacemos una hoja, un folio con la rama paterna y otra hoja con la rama materna, con las mismas proporciones para que cuando los pongamos confrontados se arme el árbol completo. Entonces aquí tenemos, voy a ir explicando, Ángeles, su hermana Elena, el padre Enrique y la mamá Ana con las respectivas fechas y la familia paterna, hermanos del padre, abuelos de Ángeles, Ana y Ernesto con sus respectivos tíos abuelos, y aquí vemos que al abuelo paterno de Ángeles tuvo 2 hermanitas mellizas que fallecieron, que nacieron muertas, supuestamente. Si hubiesen muerto posterior, es decir, ya de nacidas, no se señalaría con las rayas en diagonal sobre la línea que desciende de los progenitores, sino que se pondría una fecha de defunción desconocida, a pie del nombre, o si lo tiene. Normalmente cuando nace tiene nombre, puede que no lo sepa, pero así es como lo ponemos. Y por otro lado, en el nivel de la abuela
materna de Ángeles, Ana, tiene 2 hermanas, y una hermana, Mila, y un hermano, Alberto, que no sabe la fecha de defunción. Y se le pone una cruz con unos puntitos. En una ocasión tuve un alumno musulmán y él era reacio a ponerle una cruz a la fecha de defunción. Pues le puso otra señal. También es válido. Si le quiere poner una X o una D de defunción. Respecto a distintas sensibilidades étnicas o de cualquier otro tipo. Y luego nos vamos a la padres, abuelos, a la 4ª generación de Ángeles, que son los bisabuelos. Y aquí está Juan, Ana, el bisabuelo Antonio, de cual tampoco hay fecha de defunción, unos tíos, tías bisabuelas por parte de la mamá, de la abuela de Ángeles, un homicidio por asfixia de 2 bebés de sexo desconocido y otro tío bisabuelo. Y ahora me voy a los numeritos que hay aquí señalados. Perdón, aquí también Ángeles en un momento dado se casa con Manuel y tiene un hijo que se llama Raúl, que esto ocurre a posterior. Primero está, vamos un poquito atrás, primero está dibujar el árbol para tener una imagen de toda nuestra familia, de todo nuestro clan, y ordenar esa imagen por generaciones, con los tíos, los nombres, los datos. Sin embargo, lo más interesante es saber lo que pasó. Lo más interesante son las historias. ¿Quién padeció qué? ¿Qué le ocurrió a cada cual? Y esos son los numeritos. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que la bisabuela de Ángeles paterna, Ana, tiene aquí un número 1 y muere al dar a luz mellizos. Nacieron mellizos que murieron y la mamá también murió. Y esto, a efecto de interpretación posible, supone un drama. Supone una supuesta memoria posterior que parir es peligroso. Y alguna generación posterior puede verse afectada por ello. Luego, al final, os voy a explicar un poquito el análisis transgeneracional y entonces esto lo vais a entender un poquito mejor. Luego, el número 2, que también es un tío bisabuelo, Antonio, muere por cáncer de garganta. El número 3, intento de suicidio. El 4, que es un tío abuelo, Alberto, muere de infarto. Y el 5 no lo veo, ¿por dónde está el 5? ¿Alguien lo ve? Aquí, sí, Ana. La tía bisabuela Ana muere de niña por asfixia. Aquí yo lo que estoy viendo que hay 2 episodios de asfixias, los mellizos que mueren de asfixia y una tía que también muere de asfixia y aquí otro homicidio por asfixia. Puede que Ángeles, si tiene algún tipo de vinculación, tenga algún tipo de patología relacionada con la respiración. Hay que verlo luego. Cuando lleguemos al análisis ya veréis cómo se hace. Ok, y aquí es el mismo árbol en donde explico, si queréis os puedo enviar esta diapositiva, en donde explico con una letra diferente, con una cursiva, esta es la generación del hijo de la paciente, la generación del titular, la generación de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, y lo que es cada cosa. Esta es la fecha de casamiento, de divorcio, de casamiento, los hermanos, etcétera, etcétera. Lo que he estado explicando hasta ahora está aquí en una sola pantalla, en un solo dibujo.